Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se lo estén pasando muy bien. Y pues yo hago respuesta a un tag que hace mucho tiempo me nominó mi queridísimo amigo Ernesto, pero de verdad que se lo tenía, te lo tenía ahí pendiente. Perdón que ande aquí así medio abrigadillo, pero es que está haciendo un buen de frío. Y como les decía, es una respuesta a un tag que me nominó Ernesto de Perfumones hace 4 o 5 meses. Yo realmente tenía el canal en pausa en aquel tiempo, pero bueno, más vale ahorita que nunca. Así que Ernesto, esto te lo debo a ti y discúlpame Ernesto por no haberte respondido desde antes. Y vamos a darle a este que es un tag de ¿cómo se dice? De clones, de inspiraciones, lo que nos lleva a un clon o una inspiración hacia algo, hacia un perfume original o viceversa, un original hacia un perfume clon por X o Y circunstancias de la vida o de los gustos que podamos tener nosotros en la perfumería actual o moderna o vintage, como sea. Entonces, esto es lo que nos presenta Ernesto, lo que nos presentó Ernesto. Aquí lo voy a leer. La primera pregunta, vámonos, es: tras comprar un clon o o inspiración, he decidido comprar el original. Pues bueno, también hace mucho tiempo, ya prácticamente casi 2 años, compré una equivalencia de Fraiche, una marca que se dedica a hacer perfumería de inspiración aquí en México. No sé si la conozcan en otras partes del mundo. Y yo hablaba de que había pequeñas cositas que no me gustaban de estos perfumes y otras que sí valían la pena, y este fue uno que valió la pena. Así que este perfume es una inspiración de precisamente de Le Mal Le Parfum, y que me gustó y dije, a ver, si ellos lograron hacer algo bonito, no espectacular, sino simplemente algo bonito, ¿cómo será realmente esta fragancia? Y pues me obligó prácticamente a comprarme el original Le Mal Le Parfum, que es una chulada, es un perfume muy rico para mí, uno de los mejores, por no decir el mejor para mí, de la línea Le Mal, por todo lo que pueda llevar a este perfume. Para mí es de los mejorcitos, porque simplemente al destaparlo y ni siquiera pegar tu nariz al atomizador, huele. Excelente bestia, excelente performance, todo tiene este perfume, y realmente no le hace justicia esta inspiración a este perfume. O sea, bendito Dios, y qué bueno que me obligaste a comprarme para bien. Así que un buen acierto de Fraiche, o de mi persona, al haberme aventurado a comprar este. La segunda pregunta es: he comprado un clon para no gastar el original. Ustedes saben que tengo una historia yo con el Dior Homme Sport, el antiguito, que es una ricura. Entonces yo compré después este Dior Homme Sport, el más actualito, que también es una ricura. Pero dije, pues para que no me vuelva a pasar, y simplemente para compararlo con este perfume que pudo haber sido hypeado, pero ay Dios, qué horrible, qué huele. Pero que pudo haber sido hypeado por los grandes reseñadores con sus grandes canales, pero que no lo hicieron porque no quisieron o porque simplemente no les gustó. Pero a mí sí me gustó, y fue que compré yo este Dark Door Sport de Maison Alhambra, un perfume que ya está reseñado, es como un versus, pero a la vez no es un versus. Ya por ahí se los pondré. Híjole, es que también huele muy bien. No es un perfume 100% que se parezca, y qué bueno que no se parece, pero sí tiene ese ADN que toca a lo que es el Dior Homme Sport. Ya lo he explicado. En su secado es muy parecido, es muy rico. Inclusive puede que dure hasta un poquito más. Y un poquito más me refiero a una media hora, 45 minutos, porque su ADN no es precisamente de ninguno de los dos, que sea una bestia parda, una bestia
sangrienta, espiritual, lo que sea, que dure 20,000 horas, ¿verdad? Pero sí que me lo he llegado a poner más, inclusive este solamente me lo he puesto una vez para probarlo y para ver cómo andaba en su performance, pero a este sí le he dado, pues no se nota, pero sí le he dado un poquito de baje a este perfumón. La siguiente es, al probar el clon, he preferido no comprar el original porque no me gusta el ADN o creo no merece la pena adquirirlo. Y pues yo por error compré en esta tienda de Divine esta inspiración de un perfume, que este es el número 328 y que aquí tengo el catálogo que se llama Gucci by Gucci Purón. Algunas de las casas les cuesta trabajo esas notitas cítricas, muy buen atomizador. Esas notitas cítricas, pero es que yo lo siento, no sé, muy antinatural, un poquito de bajo de calidad. Estas notas cítricas, lo demás que pueda llegar a tener, por ejemplo, se siente la pimienta, se siente notas amaderadas. En lo particular, no me anima a comprármelo. Porque si huele así, Divine es una de las casas que sí se acerca al 90% de los perfumes, en algunos casos 95%. Entonces, si esto llega a acercarse al 90-95%, híjole, la verdad no es algo que me llame mucho la atención. No me desagrada, así que diga, no, pero sí no es un perfume que diga, híjole, lo necesito tener en mi colección. No, por esa razón. Y dos, precios exorbitantes todavía. Se pasa Gucci con sus fragancias. Yo creo que Tom Ford le está aprendiendo muy bien y ahora Gucci le está aprendiendo muy bien a Tom Ford. Perfumes sumamente caros, así que no se me antoja ponerme ni comprar, bueno, ponerme sí, pero comprármelo en original, no. Ni este lo uso mucho, así que pues no. La siguiente, la cuarta, no compro el original porque el clon me gusta mucho y no necesito el original. Ok, no compro el original porque me gusta mucho el clon. Pues yo les traigo a ustedes el primero que yo me compré precisamente también de esta casa de Divine, que es el 753, que va relacionado al té matcha del Elabo. Una ricura de perfume, pero aquí lo que me limita es precisamente, ay, es que huele riquísimo. Ay, Dios. 100% herbal. Ustedes saben que el matcha son hojas verdes trituradas, así que no le traten de sacar algo más, sino simplemente son hojas verdes frescas, recién trituradas, recién maceradas. Cuando también sale el vaporcito del té, eso huele. Yo no le siento higo por ningún lado, ni porque se vaya transformando en una fruta más madura, no, simplemente son hojas verdes hechas para hacerse té. Entonces, me gusta mucho. Lástima por el precio del original que no lo puedo comprar, pero me basta con tener esto. Tan me basta que aquí, Ernesto, amigos, voy a hacer un poquito de trampa. Compré este Captcha 36, que también va precisamente al ADN del matcha del Elabo. Ven el atomizador. Híjole, difieren bastante. Este se nota un poquito más jabonoso que herbal, pero híjole, ya en el secado sí se acerca bastante bien este Captcha 36 al de Divine, que es el 753. Ricos perfumes. Lástima, le lavó. Te pasas con esos precios, te pasas. Vámonos con la quinta. He comprado un clon porque me llama la atención el original y tengo muchas ganas de comprar el original. Afortunadamente compré un Dican de este perfume para hacer las pruebas de similitud, semejanza, parentesco, buscar el ADN en su árbol genealógico, y pues me compré este,
que es ya un viejo conocido del canal, que es Kismet Angel. Kismet Angel, un rico perfume que se acerca bastante al Kismet, al Angel Share de By Kilian. Rico perfume. Tengo la muestrecita. No me la he acabado. Y vaya que sí se parecen bastante bien. Y si yo llego a tener la oportunidad de comprarme el original, lo haré. No me urge porque con esto me basta y con la muestrecita me basta. Pero si ya más adelante puedo llegar a conseguirlo, simplemente por ser coleccionista y que me gusta el aroma, pues lo haré. Así que esto puede ser una gran inspiración para muchos de obtener el original, o simplemente de voltear aquí el orden de decir, me voy a comprar, gracias a este perfume me compro el original. Pero bueno, ahí con ese me basta. Siguiente, perfume que has comprado sin saber que era una inspiración. Bueno, ahorita ya es difícil no saber que es una inspiración de cuál o de qué. Simplemente yo me voy a mis años juveniles, años infantiles, que empezaba yo a tener dinero para comprar precisamente perfumes, y yo no sabía que este era una inspiración del famosísimo Aqua de Yo, el original. Entonces, este es el 360 Red Perry Ellis. Todo el mundo sabemos ya en la actualidad, los que somos amantes de los perfumes y los que estamos 100% en este mundo de la perfumería, porque en la actualidad habrá gente que no sepa que es una inspiración o que se asemeje al Aqua de Yo de Armani. Un buen perfume, rico, fantástico. Su salida sí difiere un poquito, pero ya con su secado empieza a asemejarse un poco más. Yo les repito, ahorita difícilmente en la actualidad que no saber que sea una inspiración, un perfume al otro, o simplemente decimos, es inspiración, aunque no sea inspiración, pero en años pasados era complicado saber que era una inspiración del famosísimo Aqua de Yo. Y nos vamos ya por la meta final. Vámonos por el clon más descarado que tienes. Bueno, Ernesto sacó uno de Maison Alhambra o Maison Alhambra. Así que yo también voy a sacar uno, pero creo que todavía este es más descarado que otros. Todavía. Tanto que ahorita ya hay una nueva presentación. Simplemente necesita que salir al mercado. Pero qué descaro. Sí, qué descaro. Estas botellitas de Tom Ford. Así que esta es mi botellita más descarada. Salud, Porfidio. Mi perro estornudando. Tanto presentación como aroma, sí que se parecen bastante, pero yo no me quejo. Al principio hice un video pensando que y les explicaba que yo no compraba esta marca porque pensaba que era pirata, pero hasta que Adicto a los Perfumes lo sacó, dije, ok, me voy a animar. Hice un video que es el más viral de mi canal, que tiene 26,000 vistas, y fue hace ya no jamás he vuelto a acercarme a esa meta ni de chiste, pero bueno, ya llegará el momento. Un buen perfume a una cuarta parte de lo que es ahorita la marca de Tom Ford. No me arrepiento y no me da pena sacarlo. Aquel que le da pena es porque se lo ha robado, pero es para mi uso personal, así que yo lo disfruto tanto de vista como de aroma. Y vámonos por la última pregunta, que es la más difícil para mí. La más difícil, Ernesto, me has dado en toditita la torre, porque es un perfume que realmente no me interesa en lo más mínimo gastarme el dinero en ese perfume. Y pues bueno, yo les estoy hablando de esta pregunta que nos dice, mi clon favorito de Aventus. ¿Tú escogiste el Explorer? Pues he olido yo el Explorer, obviamente el Vibrant Leather, obviamente el de Armaf. El Armaf me gusta muchísimo. También el otro que se me fue el nombre.
tú lo mencionaste, me gusta mucho, pero acercándose al aroma del perfume que pudo haber sido Explorer y combinándolo con lo que es el Vibrant Leather, te das una buena idea de lo que puede oler el Aventus. Repito, no me llama la atención el saber si es cierto o no es cierto, porque es mucho dinero, mucho dinero. Como dice Pablo de Mis Perfumes, si el 90% o el 80% de la gente dice no vale la pena tenerlo por el precio, pues es porque no vale la pena tenerlo por el precio. Entonces, si el otro 20 dice sí vale la pena, pues creo que es más creíble el que no vale la pena. Así que yo me sumo al que no vale la pena tenerlo, así sea una ricura de fragancia. Pues si se acerca más a este perfume, pues yo me quedo con la Bestia Negra, Club de Nuit Intense. A mí me encanta, a mí me fascina, a muchos les molesta la salida, a mí definitivamente no me molesta. Ay, al contrario, como que me engancha, me atrapa y digo, oh, es que esto se viene bueno. O sea, una salida que te provoque y te choque para atrás es porque va a ser algo interesante que manejar, que oler y que tener. Y sin duda, una buena opción. Tengo las demás presentaciones, tengo el Club de Nuit del Collection Prime, ya se viene en camino la de este año, así que también se vienen en camino las otras 3 presentaciones, así que vamos a poderlas comparar, pero yo por lo pronto me quedo con esta recura. Y bien, aquí está mi tag. Yo la verdad no sé a quién nominar. Simplemente voy a darle un recordatorio a Harold, también que fue nominado por Ernesto, para que te subas al barco, Harold. Terminemos y cerremos este ciclo. Conozco poca gente que tenga clones. Adicto a los perfumes también fuiste nominado. Recalco la nominación. Alberto, recalco la nominación. Vamos a continuar este tag, nunca es tarde, así que, o aquel otro reseñador que se quiera unir a esto, por ejemplo, Pablo de Mis Perfumes, si tienes una cosilla por ahí, pues bueno, es hora de sacarla, pero repito, es difícil tener amistades que puedan contestar un tag de esta índole, o realmente no tengo más amistades que puedan contestar este tag, así que está abierto. Ernesto, espero no haberte defraudado y pues bueno, nos seguimos viendo en un próximo video. Besos y bye.